Hay más novedades judiciales porque a las 10 de la mañana están citados a declarar como investigados 3 exaltos cargos del gobierno de Ayuso por la gestión de las residencias de mayores en la pandemia. Irma. Sí, se trata de Carlos Mur, el autor de los conocidos como Protocolos de la Vergüenza, su ideólogo Francisco Javier Peromingo y el responsable de las urgencias médicas Pablo Busca. Se les investiga por un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria a los mayores que estaban en las residencias durante la pandemia. Esta querella la ha presentado la hija de una usuaria de Manoteras y es la quinta causa judicial en la que se les cita a declarar. En sus últimas declaraciones, los dos únicos que han declarado, Carlos Mur y Francisco Javier Peromingo. Peromingo reconoció la crueldad de estos protocolos y apuntó a Carlos Mur. Y Carlos Mur, por su parte, dijo que él solo había firmado un texto que ya le habían dado redactado y que conocían tanto el consejero Enrique Ruiz Escudero como la viceconsejera Ana Dávila. Los protocolos en las residencias de Madrid estaban incluidos en el plan de acción del gobierno de Ayuso durante la pandemia. Es lo que ha declarado ante la jueza Carlos Mur, la persona que firmó esos conocidos como protocolos de la vergüenza que las familias de los fallecidos llevan denunciando desde entonces. Francisco Pérez. El firmante de esos protocolos, Carlos Mur, ha apuntado directamente al que fuera exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y también al asesor sanitario Emilio Burgueño. En su segunda comparecencia ante un juez como investigado, ha asegurado que Escudero conocía esos protocolos. Alejandra Jacinto es abogada de una familiar de una mujer que falleció en la residencia Manoteras de Madrid. Esos protocolos que estaban incluidos en ese plan de acción del día 12, estaban al tanto de esos protocolos tanto el señor Burgueño, le ha señalado, digamos, directamente a él, como el propio Ruiz Escudero. Mur también ha aclarado que fueron 2 doctoras las que redactaron los protocolos que impedían la derivación de ancianos a los hospitales y que a los pocos días de su aplicación alertó a través de un correo electrónico tanto a Escudero como al exconsejero Alberto Reyero de que la medicalización de las residencias no estaba funcionando. Las residencias, novedades importantes. Carga de mucha profundidad hoy contra el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Declaraba ante la jueza el hombre que firmó los protocolos de la vergüenza, los que supusieron la muerte de miles de personas en las residencias de la Comunidad de Madrid. Y ha dicho que el exconsejero de Sanidad de Ayuso y el asesor principal de la presidenta durante la pandemia conocían perfectamente estos protocolos. Y que él mismo les advirtió que medicalizar las residencias era imposible y que, a pesar de todo, continuaron con el plan. Los protocolos de la vergüenza existieron y el consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, y el entonces asesor de la Comunidad de Madrid, Antonio Burgueño, los conocían. Es lo que ha declarado ante la jueza Carlos Mur, exalto cargo de Ayuso durante la pandemia, que asegura que esos protocolos estaban incluidos en este plan de acción contra el COVID. Vamos a medicalizar las residencias de mayores. Que el propio consejero anunciaba el 12 de marzo de 2020. En su práctica totalidad están todas medicalizadas. Pero eso que Ayuso y Escudero afirmaban era irrealizable, ha dicho hoy Mur ante la jueza, a la que ha vuelto a recordar este correo que envió 8 días después de que la comunidad lo anunciara. El protocolo inicial de funcionamiento no es realizable y no deseo que ninguna autoridad tenga en su conciencia un número importante de fallecimientos evitables. Tan irrealizable que el entonces consejero de Servicios Sociales, Alberto Reyero de Ciudadanos, decía esto. Que yo sepa, no hay ninguna medicalizada. Ante la jueza, Mur atribuye hoy la redacción y revisión de esos protocolos a 2 doctoras del Gregorio Marañón y los firmó pese a considerarlos discriminatorios por la situación dramática, ha dicho, que se vivía. Lo que queremos es pedir que esos protocolos de los que siempre hablamos y nunca nos llegan, pues se hagan el favor de importar para que nos podamos leer todos. 6 años después, las familias piden a la comunidad que publique íntegramente esos protocolos y que se haga una causa conjunta que englobe a las 7.291 víctimas de las residencias en la Comunidad de Madrid. Miles de ancianos murieron solos sin recibir asistencia sanitaria durante la pandemia en las residencias de Madrid. Un documento establecía que su vida no era prioritaria. Los responsables de aquello intentan pasar página, pero las familias ganan terreno judicial. El 20 de marzo me llama la doctora diciéndome que mi madre se ha puesto mala súbitamente, que tiene muchas dificultades para respirar cuando hace 24 horas estaba bien. Les digo que voy inmediatamente para trasladarla al hospital, estábamos en pleno confinamiento, y me dicen que no envían ambulancias y que no están trasladando al hospital a nadie según protocolo,
que lo único que pueden hacer es darle tratamiento paliativo. No teníamos aparato de oxígenos ni nada y los ancianos empezaban a caer pero de un momento a otro. O sea, estar una persona bien, al día siguiente tener 40 de fiebre y al día siguiente fallecer. Estamos escuchando a familias de ancianos ingresados en residencias de la Comunidad de Madrid y a una trabajadora de uno de esos centros. Relatan el horror vivido durante la primera ola del COVID en marzo de 2020. A los 10 minutos recibo una llamada diciéndome que mi madre había fallecido. Me dicen que no puedo ir a la residencia a verla. La doctora que había en ese momento pues estaba que no sabía qué hacer, claro. Ella decía, pero si es que no me dejan trasladarle a los hospitales. Estas personas, como cientos de familiares más, están denunciando la situación que tuvieron que afrontar en soledad y sin auxilio de la administración. Ya no es que le diera la mano, sino que no teníamos ni siquiera un mórfido para ponerle, para que se relajaran y se fueran tranquilos. Es que se morían agarrados a las barandillas de la cama, intentando respirar. Esta trabajadora es testigo, está testificando, pero no lo hace delante de un tribunal, sino ante un grupo público de denuncia, una comisión ciudadana celebrada hace unas semanas para intentar llamar la atención sobre estos casos que hasta ahora no habían encontrado salida judicial. Estamos hablando de que entre marzo y abril de 2020 murieron por COVID 9.468 personas alojadas en residencias solo en la Comunidad de Madrid. La gran mayoría de esas personas, 7.291, el 77%, fallecieron sin recibir ningún tipo de atención hospitalaria. Esas cifras suponen casi la mitad de los fallecimientos en todas las residencias de España, que fueron unas 20.000. En esas fechas la situación era extrema. En las residencias, que ya arrastraban muchas carencias y un modelo de gestión muy privatizado, la pandemia dejó un panorama absolutamente dantesco. El ejército en algunas visitas ha podido ver a ancianos, a mayores, absolutamente abandonados, cuando no muertos en sus camas. En los últimos días de marzo, la Unidad Militar de Emergencias, la UME, empezó a intervenir en las residencias para cubrir esa falta de personal. Y como escuchábamos en esta entrevista de la ministra de Defensa, Margarita Robles, cuando los militares cruzaron las puertas de las residencias, se encontraron con un panorama desolador. En la Comunidad de Madrid, gobernada entonces por Partido Popular y Ciudadanos, se había aprobado un protocolo que en la práctica impedía llevar a los residentes más vulnerables que se habían contagiado a los hospitales. Más de 7.200 murieron sin ningún tipo de asistencia médica, agonizando en sus residencias, solos, en pleno confinamiento severo. Ningún intento de llevar a los tribunales ese protocolo había prosperado y, políticamente, el gobierno de Ayuso quería pasar página. Siguen en su afán por retorcer el dolor de las familias. Los geriatras y los especialistas en cada residencia fueron los que elegían quién podía o no y quién era bueno o no que fuera a un hospital. 3 años y muchos intentos después, algunas familias han conseguido que los tribunales de justicia reabran algunos casos que habían ido archivando uno detrás de otro para pedir responsabilidades por este protocolo. David Noriega, hola. Hola, Juanlu, ¿qué tal? David escribe sobre sanidad, sobre gestión sanitaria en eldiario.es. David, ¿qué pasó? ¿Qué decía ese protocolo? ¿Por qué se puso en marcha? Pues ese protocolo que ha venido a llamarse el protocolo de la vergüenza, lo que hacía era establecer criterios de exclusión para la derivación a los hospitales de las personas que vivían en residencias de mayores durante lo peor de la pandemia, ¿no? En ese momento en el que los hospitales estaban saturados. Esos documentos venían a señalar directamente qué ancianos iban a recibir asistencia sanitaria, cuáles iban a ser atendidos y cuáles no. ¿Cuáles se quedaban fuera? Pues según ese documento se dejaba sin posibilidad de ir a un hospital a los ancianos dependientes o con cierto grado de deterioro cognitivo que viviesen en una residencia, pero no solo eso, que viviesen en una residencia y que no tuvieran un seguro privado, es decir, que fueran a ir a un hospital público, porque los que sí tenían seguro privado fueron atendidos. ¿De dónde sale el protocolo? ¿Quién diseña este sistema? Pues esos protocolos los firma el director general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur, y salen de la Consejería de Sanidad. Tenemos que recordar que en aquel momento en la Comunidad de Madrid había un gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos. Esto es importante porque Sanidad estaba en manos del Partido Popular,
pero las competencias en residencias inicialmente eran de la Consejería de Políticas Sociales, que estaban en manos de Ciudadanos. De hecho, el propio consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, que acabó dimitiendo, llegó a decir que esos protocolos impuestos por Sanidad no eran éticos y posiblemente no fueran legales, ¿no? Que es lo que se está tratando de discernir ahora. Otra cuestión importante es que cuando se destapan la existencia de estos documentos, desde el Ejecutivo madrileño trataron de minimizar el impacto, ¿no? La propia presidenta Isabel Díaz Ayuso llegó a decir que era un borrador que no se llevó a ningún lado y pocas horas después, hasta su propio consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, tuvo que reconocer la evidencia, ¿no? Que esos protocolos sí se enviaron, pero bueno, matizaba que había sido un error, que se habían enviado por error. Este 17 de octubre, el propio Moore ha vuelto a reconocer, y esta vez lo ha hecho ante un juzgado, que los protocolos se enviaron a las residencias, pero que no eran obligatorios, ¿no? Y que la negativa de ingresar a los ancianos fue o de las residencias o de los hospitales. Y esto no deja de ser una forma de descargar la responsabilidad de la consejería, que fue quien envió ese documento firmado. Y si había ancianos residentes que no podían ir a los hospitales y tampoco se podía entrar en las residencias desde fuera, ¿qué asistencia sanitaria se les daba? Pues durante los días más críticos realmente no tuvieron ninguna asistencia sanitaria. De hecho, el 26 de marzo, cuando ya habían muerto más de 1.000 ancianos en residencias, Ayuso anunció un plan de choque para sacar los cadáveres de esos centros y medicalizarlos, ¿no? Pero lo cierto es que esa medicalización en ese plan nunca se llevó a cabo. Lo reconoció la propia encargada del plan, que desde el Ejecutivo bautizaron como Operación Bicho, era Encarnación Burgueño, y llegó a decir meses después que nunca había sido, en ningún momento había sido la intención medicalizar las residencias. De hecho, bueno, el plan es que duró 12 días. ¿Por qué duró solo 12 días? Pues duró 12 días porque a los 12 días se destapó que Burgueño era hija del entonces asesor para la pandemia de Ayuso, Antonio Burgueño, que había sido uno de los ideólogos de los artífices de la privatización sanitaria en la Comunidad de Madrid, pero no solo eso, que nos puede parecer mejor o peor, ¿no? Sino que el plan estaba siendo un auténtico fiasco, un fracaso. Burgueño convenció a la empresa de ambulancias Transamed Servicios Médicos para que colaboraran en el plan, y digo convenció porque su propio gerente, Eduardo Aragonés, aseguró que Encarnación llegó a mencionar el respaldo que tenían de su padre. Y bueno, esta empresa desplegó 3 vehículos de intervención y 3 médicos a los que ni siquiera les hizo contrato para cubrir las 475 residencias de la Comunidad de Madrid. Te puedes imaginar. En lo peor de la pandemia, 3 médicos para 475 residencias. En esos 12 días, según el gestor de la empresa, solo visitaron un centenar de centros y derivaron a un solo paciente, ¿no? Él dijo que hubiera derivado a muchísimos más. David Noriega, compañero, muchas gracias. Muchas gracias a ti y a vosotros. Un abrazo. Muchas de las familias afectadas que perdieron a su ser querido acudieron a los tribunales denunciando precisamente ese protocolo. En casi todos los casos, esas denuncias se archivaron, pero no en todos. El 13 de octubre se ha reabierto un caso en un juzgado de Collado Villalba, en Madrid, un caso que apunta a lo más alto. A Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, a Enrique López, consejero de Justicia e Interior en 2020, y a Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad en aquel momento. Algunas familias han conseguido que ese juzgado investigue la responsabilidad de los 3 en la muerte de varios residentes en la residencia de Torrelodones. Alberto Pozas, hola. Hola, Juanlo, ¿qué tal? ¿Qué es exactamente lo que está investigándose en este juzgado? Bueno, pues era una denuncia en torno a las muertes en una residencia de la localidad madrileña de Torrelodones. Entonces, esa causa, como tantas otras, se archivó. Y la Audiencia Provincial de Madrid, que es el organismo que supervisa el proceso, ordenó reabrir la causa. Y ordenó reabrir la causa en una querella que se dirigía, entre otros, contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para investigar un poco, como dices, la parte más alta de los protocolos, ¿no? De dónde salen los protocolos de derivación y si se puede afirmar algún tipo de responsabilidad penal contra los que firmaron esos protocolos. Entonces, la causa se dirige formalmente sobre el papel, los jueces, pues estas cosas son muy formales, contra Isabel Díaz Ayuso y varios de sus consejeros, pero hay que tener clara una cosa: un juzgado de instrucción, en este caso de Collado Villalba, no puede imputar ningún delito, ni de manera formal ni de manera informal, a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo que tiene que hacer este juzgado, lo que está haciendo, porque ya ha puesto en marcha media docena de pruebas, es investigar todo lo que pueda, y si hay algún indicio
contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, contra Isabel Díaz Ayuso, empaquetarlo y enviarlo al Tribunal Supremo, porque ahí es donde está aforada Isabel Díaz Ayuso. Entonces, lo que está haciendo el juzgado es recabar todas las pruebas posibles. De hecho, tienen que ir a declarar varios altos cargos sanitarios como testigos de la Comunidad de Madrid, ha pedido informes a la Consejería de Sanidad, ha pedido toda la información posible para decidir si dentro de un tiempo envía o no la causa al Tribunal Supremo, a su sala de lo penal, porque allí es la única que puede imputar a Ayuso. Ya se han producido varias declaraciones ante el juez. ¿Qué sabemos? ¿Qué han dicho? Bueno, pues en esta causa de Collado Villalba las testificales están previstas para noviembre. Va a ir Carlos Mur, que era alto cargo sanitario de la Comunidad de Madrid, va a ir Alberto Reyero, que era el consejero del ramo, el que se dedicaba a las residencias y que dimitió por no estar de acuerdo con estos protocolos de no derivación, y varios altos cargos más. Hasta ahora, lo que han dicho a grandes rasgos es que los protocolos se pusieron en marcha a petición de los geriatras, que eran los médicos los que les pedían, por favor, decidnos qué hacer, pero también han incidido en que no eran obligatorios. Y luego también, por supuesto, han querido incidir en todas sus declaraciones en que la decisión última era una decisión de los médicos, de los geriatras que estaban a caballo entre los hospitales y las residencias, y por tanto también descargándose ellos de una responsabilidad. Luego, pues ha dicho también que se priorizó coger los efectivos médicos que había y llevarlos a otros lados antes que a las residencias. Tanto Mur como Reyero van a ser dos de los que dentro de poco testifiquen en esa causa de Collado Villalba, y suponemos que van a repetir lo que han dicho hasta ahora, pero luego también han declarado geriatras y han dicho que, bueno, que aunque no fueran obligatorios, eran sus protocolos de referencia. Entonces la cosa está ahí, entre decidir si eran obligatorios, no eran obligatorios, si era la referencia y de quién es la responsabilidad última de esa decisión de no llevarles a los hospitales. Alberto, las familias apuestan por intentar encausar a los responsables de la gestión de la pandemia por omisión de socorro. ¿Qué futuro, qué posibilidades jurídicas le ves tú a esto? Es un asunto muy complejo. El Supremo ha dejado claro desde hace 3 años que para convertir eso en un delito, para ligar ese fallecimiento, cada uno de los fallecimientos, a una actuación concreta de la Administración, eso hay que hilar muy fino. No se puede hacer un salto al vacío de forma genérica, aunque sea perfectamente lógico pensar que habrían estado mejor en un hospital que en una residencia sin medicalizar. Entonces ya solo eso es difícil. Que lo más importante, lo que se investigan son los protocolos. Y lo cierto es que también habrá que ver si los jueces entienden, por ahora ninguno lo ha entendido, que los protocolos se pueden considerar incluso una cosa delictiva. Si se puede culpar a los protocolos legalmente de una muerte. Todas las personas que hemos consultado nos dicen que es complicado. No digo que sea imposible, pero es complicado. Ahora bien, estas causas judiciales sirven para investigar una cosa que no están investigando las autoridades ni tiene pinta de que se vaya a investigar por la cuenta que les trae, que es dejar por escrito quién firmó esos protocolos, de dónde salieron, qué efectos tuvieron, y aunque no termine en una sentencia condenatoria, para entendernos, que se cree una reparación para las víctimas, que no va solamente por meter a la gente en la cárcel, es que quede por escrito lo que pasó. Y aunque no se pueda atribuir penalmente a la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, que quede negro sobre blanco lo que sucedió, eso es reparación para las víctimas, y eso también es muy importante. Alberto Pozas, compañero especializado en tribunales, muchas gracias. A vosotros, muchas gracias.